quiero hablar contigo, conversar contigo acerca de todos estos temas, de todos estos casos de xenofobia que hemos visto en los últimos días, durante esta última semana, por cierto, en lo que se ha vivido en Perú, en algunas zonas de Ecuador, lo que presentaba ayer con el caso de México, donde se evidencia también incluso, se estarían evidenciando hasta torturas a venezolanos allá en México. No sé, conocer un poco tu punto de vista, porque sé que siempre tienes un pensamiento pues, muy particular con respecto a todo lo que tocamos, pero sobre todo este caso, porque como migrante que eres también nos ha tocado vivir, gracias a Dios a nosotros no tanto, porque vivimos en un país distinto, pero a muchos que van a otras naciones sí. Raimi, buenos días. Sí, buenos días, Sergio. Por supuesto, encantado de estar contigo, con toda tu gente. Lo primero es agradecerte públicamente como venezolano. ¿Y por qué como venezolano? Porque creo que de los periodistas, de nuestro gremio de periodistas venezolanos, tú has sido quien ha liderado justamente una campaña para dar a conocer, para internacionalizar el problema de la xenofobia hacia los venezolanos. Así que no como periodista, sino como amigo y como venezolano, quiero agradecerte públicamente porque no todo el mundo tiene el cuero para hacerlo. A veces es muy fácil dejar eso a un lado o simplemente llegar al tope de la denuncia, pero no ir a nadar hondo en aguas profundas y tú estás atreviéndote a nadar en aguas profundas, como por ejemplo la denuncia que a través de ti se pudo conocer en torno a la aberración que significa el tema migratorio en México, algo que nos preocupa muchísimo. Ahora, hay que reconocer lo siguiente, el problema de la xenofobia no es nuevo en el caso venezolano. Obviamente estamos viviendo una segunda oleada de denuncias sumamente graves, pero hay que recordar que desde hace al menos 2 años se vienen viviendo hechos y actos de xenofobia en distintos países de nuestro continente. Pongo ejemplos. El caso de Brasil, en el estado de Roraima, cuando un grupo de pobladores al norte de Roraima, sur de Venezuela, decidieron ir a incendiar un campamento de refugiados venezolanos porque entre esos refugiados había delincuentes venezolanos que habían incluso asesinado a un empresario, un pequeño comerciante en el Brasil. Esto pasó hace aproximadamente 2 años. Hace 3 años también vivimos, 3 y 2 años también, vivimos las protestas, manifestaciones por parte de un reducido grupo de panameños que salieron justamente a protestar en contra de la migración venezolana. En Colombia también ha ocurrido hechos de xenofobia, en Ecuador ha ocurrido, en Chile ha ocurrido, es decir, no es algo nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque, me disculpan, porque no quiero solamente que nos concentremos a ver el hecho de Perú y de México. Obviamente están en el foco, pero el peligro existe en absolutamente todos los países donde se encuentren los venezolanos, no por venezolano en sí, sino por el impacto que ha significado localmente. Ahora, también hay algo que hemos hablado tú y yo infinidad de oportunidades que tiene que ver con la hipocresía internacional. ¿Y por qué lo Sí, comento? sí. Porque estuve revisando un contenido que hablaba sobre las patologías sociales y hay una diferenciación entre lo que significa xenofobia y aporofobia. Por supuesto, seguramente la mayoría no sabe de qué estoy hablando y yo les voy a comentar brevemente. La xenofobia es el simple hecho o el rechazo a cualquier extranjero, cualquier individuo que no pertenezca a tu nacionalidad. Habría que preguntarse si en efecto estamos hablando de xenofobia o de aporofobia. La aporofobia es el rechazo a los pobres y a los desfavorecidos. Es Okay. una fobia que hay hacia los pobres y los desfavorecidos. ¿Por qué lo comento? Porque, serio, hace 5 años o hace 10 años, cuando la primera oleada o incluso un poco más, la primera oleada de empresarios venezolanos, de profesionales venezolanos, comenzó a llegar a estos países, pues no se veían estos hechos de rechazo hacia estos venezolanos. Ahora vemos que la realidad es distinta y qué casualidad que hay variables conexas, entre ellas, por supuesto, cuál es el perfil de quienes están emigrando hoy día del país. De hecho, efectivamente, bueno, aparte de suscribir lo que estás comentando, antes los venezolanos, bueno, en algunos casos, eh, eran bien recibidos. Casos como, por ejemplo, en Dominicana, el venezolano era muy bien recibido, era incluso hasta admirado por su trabajo y el talento, bueno, que todavía, gracias a Dios, conservamos, a pesar de que también ha salido gente con malas intenciones. Igualmente ocurría en el sur, ocurre en el sur, de hecho, en Argentina, quizás en uno de los pocos países donde no se ha visto tanto ese tema xenofóbico, porque el venezolano ha ayudado, ha colaborado también de alguna manera en la economía de ese país. Igual en Chile, claro, hemos visto, como te digo, algunos casos aislados. Pero quería resaltar eso, porque efectivamente en algún momento pues sí vimos o se vieron los venezolanos como alguien que más bien contribuía
con la economía de cada una de esas naciones. Sí, Pero esto ha totalmente de cambiado, acuerdo claro, contigo. ha cambiado porque los venezolanos cada día están más pobres. Sí, claro, y no solamente un tema de pobreza. Fíjate que ayer analizaba, y vamos ahora a describirnos a nosotros mismos. Eh, un venezolano promedio que esté migrando ahora, que tenga 20 o 25 años. Vamos a asumir que tiene 25 años. Esa persona, ¿qué edad tenía cuando llegó Chávez al poder? Tenía 5 años. Y esa persona nació bajo un sistema totalmente corrompido que lo llevó a sobrevivir bajo unos parámetros que no son los correctos. Ante esa realidad, aunque tú no seas delincuente, tú vas a contaminar el entorno al que tú vas a llegar. ¿Por qué digo esto? Porque hay que diferenciar las manzanas podridas, que son los delincuentes que en efecto están migrando a los países de América Latina, y aquí voy a hablarle a nosotros como venezolanos. Señores, si usted vive en Perú, si usted vive en Argentina, si usted vive en Chile, y usted sabe que en su entorno hay individuos que son delincuentes, usted tiene el deber de denunciarlo. No repita la conducta que ocurrió en Venezuela. No asumamos que porque en Venezuela las leyes no servían para nada o no eran aplicadas, no van a ser aplicadas en el resto de nuestros países. Entonces, nosotros como venezolanos somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo hay que darlo eliminando, digamos, el buen sentido de la palabra, las manzanas podridas, pues denunciándolo correspondientemente ante las autoridades. Número uno. Número dos, hay que entender también que en nuestro entorno como inmigrantes venezolanos hay individuos que no son delincuentes, pero que lamentándolo mucho, insisto, están acostumbrados a sobrevivir al modo venezolano, que no es el modo correcto tampoco. Entonces, ¿cómo hacer para incidir positivamente, culturalmente, en esos individuos venezolanos para que se puedan integrar una cultura donde lo ordinario no se convierta extraordinario para ellos? Y en un tercer lugar, y con esto cierro esta idea, ¿cómo podemos hacer los venezolanos que tenemos un buen corazón y que tenemos buenas intenciones y ganas de integrarnos a las sociedades locales, cómo hacer para dejar bien parados a nosotros como individuos y también a nuestros gentilicios? Es decir, esto es un trabajo que no depende solamente de un presidente, no depende de No, Martín claro. Vizcarra, no depende de Macri ni de las autoridades solamente, depende de la totalidad de los actores, incluyéndonos a nosotros como inmigrantes. Totalmente, es así. Y de hecho, una de las premisas siempre, cuando mucha gente me pregunta cómo hacer cuando vas a migrar, yo digo, mira, primero tienes que entender bien el sistema en el cual estás manejándote, entender cuál es la cultura en la cual te vas a integrar. Tú no puedes pretender llevarte a Venezuela a cuestas a donde vas a estar. Sí. Por supuesto, no te estoy diciendo con esto que tú vas a olvidarte del país, no, todo lo contrario, pues sigues siendo venezolano, pero tienes que adaptarte a la cultura, a las costumbres, al sistema como tal, a entender los mensajes, incluso la forma hasta de hablar porque podemos hablar el mismo idioma, pero los españoles, por ejemplo, hablan de una forma muy fuerte y a veces a nosotros nos caen mal esos comentarios, y no es que nos caigan mal, sencillamente es su manera de hablar y de expresarse, y así son, y no son antipáticos, o son unos antipáticos por decir, ¿no? Son antipáticos porque nos hablan de esta forma, no, es su forma de ser. Sí. Aquí mismo, en la ciudad de Miami, por ejemplo, donde, bueno, tú vives en Orlando, allá hay muchos puertorriqueños, pero aquí hay muchos cubanos, y nosotros hemos tenido que entender aquí, los venezolanos, entender cómo se maneja el cubano, porque el cubano puede de pronto a la primera ser como un poco, sabes, reacio, pero al final es más bien una persona muy cercana, pero tiene una manera de hablar y de expresarse. Muy particular. Tú entiendes, bueno, pero estos cubanos, no, igual dirán ellos Sí. de nosotros, bueno, estos venezolanos, ¿sabes? Es eso, yo creo que es una premisa importante, esto que te comento, que de broma, de pronto es el día a día, ¿no? Ahora, esto no te va a gustar lo que te voy a decir, y a los que viven en Dímelo. Miami tampoco les va a gustar. Yo que tengo 5 años viviendo en Orlando, bajo Miami y me doy cuenta cómo los hispanos hemos dañado esa ciudad. Así como te lo estoy diciendo. Es decir, yo veo cosas que no ocurren aquí, veo vehículos metiéndose por el hombrillo, pitándote, comiéndote la cola, veo huecos en las calles, veo gente vendiendo cosas en los semáforos. Es decir, es una verdad. pequeña América Latina. Y otra vez vamos al ejemplo, cómo hemos arrastrado con nuestra cultura para mal, no para bien. Ojo, obviamente estoy simplificando el análisis. Los hispanos hemos hecho mucho por el sur de la Florida y por el estado de la Florida. Claro, Pero estoy hablando de un perfil como tal, ¿no? Y eso influye. Ahora,
para no desviarnos tanto del tema, porque sé que la gente está muy sentida por lo que está ocurriendo en México y en Perú, una cosa es diferenciar esto que estamos hablando nosotros como el día a día del inmigrante y otra cosa es hablar de violación a derechos humanos de manera sistemática. Si Total. en México se comprueba que lo que están haciendo los oficiales de inmigración en los aeropuertos de México, principalmente en DF, es cierto y depende del Estado mexicano, hay una violación a los derechos humanos. Fíjense qué interesante cuando las autoridades militares peruanas emitieron un comunicado desmintiendo a esos que estaban uniformados como militares y que dijeron que iban a trancar la frontera norte de Perú, diciendo esta gente no pertenece a todas las vías necesarias para evitar que esto se siga repitiendo. Entonces, una cosa es la violación sistemática a los derechos humanos, porque yo puedo decidir como oficial de inmigración no admitirte y estoy en mi derecho. O sea, Claro, igual acá en Estados Unidos. Bueno, mira, sencillamente mi criterio dice que tú no estás admitido, punto. Eso está bien, aunque me duela en el alma, claro, te pero deporto y ya, pero no llegar a exacto. vejámenes. Ahí vamos, de allí a la hazaña, ahí es donde saltas al paso de la violación a derechos humanos. Está bien, no me admitas todo lo que quieras, pero ¿por qué estamos llegando hasta estos niveles, no solamente de no tolerancia, sino de saña? Bueno, uno pudiera pensar en las medidas ejemplarizantes, así se llaman, que se aplican a los primeros individuos de un grupo social para que los demás no copien esa conducta. ¿Me explico? Es decir, si yo me entero que allá te están dejando detenido, que te quitan el celular, el reloj, que te golpean, que no te dan comida, que te apagan la luz, bueno, obviamente yo voy a evitar ir hasta ese país. Eso se llama una Claro. medida ejemplarizante, como ocurre con los presos políticos. Entonces, a dónde voy es entender que esto debe ser denunciado. Yo creo que ha sido muy cierto o a ver cómo lo explico, muy positivo el que las autoridades, no solamente mexicanas, sino también venezolanas, se apersonen, aparezcan en México para ver qué está ocurriendo, pero también en Perú. Y cierro otra vez con esta idea, el hecho de que esto esté ocurriendo no quiere decir que la totalidad de los mexicanos, peruanos, argentinos, etcétera, No, estén en claro, contra de los venezolanos. por Tenemos que supuesto. tener cuidado porque nosotros podemos estar incentivando también a la xenofobia como venezolanos. Cierto, El decir es que los peruanos son estos, que los mexicanos son cierto. aquellos. No digamos eso, señores, no caigamos Y en es muy delicado generalizaciones. incluso para uno, Vladimir, como comunicador, que, a ver, de hecho, no, a mí me llegan todos los días, me imagino que tú también, videos y audios y fotografías, y uno tiene que corroborar toda esa información porque a veces incluso son cuestiones aisladas que tienen una situación muy particular y poder determinar, o menos si se trata de un caso de xenofobia o de algo así, digamos, un poco más amplio, y a veces son incluso hasta videos o fotografías viejas, Sí, y entonces uno colocar eso más bien incentiva. Es un tema muy delicado y que delicado. hay que manejarlo con mucha pinza, ¿no? Así es, sumamente delicado. Y tú lo acabas de comentar. Mira, me ocurrió hace 2 días, hablé del caso de Perú y lo monté en mi canal de YouTube. Y muchísimos peruanos entraron al canal, pero se ve que no vieron el programa, porque justamente yo siempre trato de mostrar todas las variables, ¿no? Y comenzaron a decirme que ni yo ni los venezolanos éramos hermanos de los peruanos, que nosotros éramos unos asesinos, violadores, que incendiábamos y descuartizábamos a la gente, etcétera. Y por supuesto, como lo decía alguien por allí, es que da rabia, ellos también están indignados, pero nosotros no podemos caer en exactamente la misma provocación, no lo No, podemos hacer porque lo que vamos a terminar haciendo es empeorar la realidad y la situación de quienes están en situación de vulnerabilidad, porque no son aquellos que estamos en los países de primer mundo, sino aquellos que están saliendo sin ningún tipo de capacidad para poder sobrevivir. Es hasta allá donde tenemos que ir, ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Y ojo, yo pedía ayer en mi programa, decía, dígame si ustedes están en el sur de América y dígame cómo los han tratado. Y la gran mayoría, sobre todo aquellos en Chile, incluyendo en Perú, me decían, pues no, me han tratado bien, yo aquí me he sentido bien, me he sentido realizado con todas las dificultades del caso, pero la gente me quiere, incluso muchos se ponen conmigo a llorar por lo que pasa en Venezuela. Eso también hay que destacarlo, las cosas positivas, por supuesto, por parte de nuestros hermanos latinoamericanos.